Hey, hola, ¿qué tal? Dios te bendiga en esta preciosa hora que nos estés mirando, nos estés escuchando, nos estés sintonizando. Bienvenido nuevamente a este tu espacio RP, Radio Podcast Direct. En esta hora, como cada semana, estamos aquí nuevamente trayendo una palabra fresca, una palabra que creemos que Dios nos las entrega a nuestras vidas, primeramente para ministrar nuestros corazones y poder ministrar a esta generación también. En esta hora quiero darle la bienvenida primeramente, como cada semana y como cada programa que tenemos, primeramente al Espíritu Santo de Dios, que Él es el invitado de honor. Y también tenemos un invitado especial también en esta hora, un siervo de Dios y hermano y amigo también en Cristo Jesús. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Miguel Herrera. Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bendecido para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Nos sentimos contentos porque vemos cómo Dios sigue trayendo, hermanos, sigue trayendo a este programa gente que ama al Señor, gente que viene y platica sus experiencias con el Espíritu Santo también. Y yo creo que en esta tarde Dios va a hablar a nuestros corazones, a cada uno de nosotros. Yo creo que hoy día es una palabra grande, ¿verdad? Bienvenido, hermano, bienvenido, siéntase como en su casa. Y como yo siempre he dicho, y la audiencia lo sabe, aquí le damos la libertad al Espíritu de Dios. Aquí no nos limitamos, aquí el tiempo de Dios. Lo que Dios quiera hablar, lo que Dios nos haga sentir, lo hablamos. Amén, aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Y bienvenido también, querida audiencia, que tú nos estás mirando, nos estás sintonizando, tal vez sea de mañana, que nos esté mirando, tal vez sea de tarde, tal vez sea de noche. Empieza a compartir este podcast porque va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Compártelo con tus familiares, con tu mamá, con tu papá, con tu familia, hermanos de la iglesia. Compártelo para que nosotros podamos llegar por esta plataforma a aquella persona que tal vez necesita alguna palabra de parte de Dios, aquella persona que tal vez está necesitando una palabra de aliento, porque en estos tiempos estamos viviendo los últimos tiempos ya, hermano. Como decía el podcast pasado, estamos viviendo ya los últimos tiempos. Bíblicamente estamos viviendo ya los últimos tiempos. Entonces es necesario que se hable la palabra de Dios por donde sea y hasta donde Dios nos permita llegar y llevar la palabra. Amén. Y también estamos celebrando porque ya estamos en el podcast número 7. Podcast número 7. Un aplauso a Dios porque Él nos ha permitido a permanecer aquí. Nos sentimos contentos. Gloria a Dios. Ya estamos en el podcast número 7. No ha sido fácil, hermano, no ha sido fácil, pero bien dice la palabra de Dios que con Dios todo es posible. Amén, aleluya. Sabemos que cuando un hijo de Dios lleva un propósito, y vaya que en este programa hemos hablado mucho del propósito de Dios. En los podcasts pasados hemos hablado del propósito, de la esencia. Entonces, cuando una persona se levanta a servir a Dios, también sabemos que el enemigo se va a levantar. Amén, aleluya. Amén. Pero ahí va el pero nosotros estamos confiando en Dios, porque nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, aleluya. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Nosotros creemos en un Dios poderoso, un Dios que nunca ha perdido ninguna batalla, hermano.
La Biblia no registra que haya perdido ninguna batalla, porque nuestro Dios que le servimos es varón de guerra. Aleluya. Él es el que levanta, Él es el que conduce, y cuando te envía no te envía solo. Amén, aleluya. Como grande gigante. Amén. Entonces son 7 programas ya que hemos traído a esta plataforma, y hemos visto en cada podcast, la verdad, miren, nosotros no venimos buscando cantidades de personas. Gloria a Dios si llega mucha gente, gloria a Dios por la misericordia de Dios y porque Dios lo ha puesto así. Pero nuestro enfoque en este programa, yo lo he dicho siempre, nuestro enfoque es dar una palabra a aquella persona que tal vez está necesitando una palabra de aliento en su vida. Ese es el enfoque, y rescatar almas, alcanzar almas para el reino de los cielos. Amén. Amén, aleluya. Entonces, ya estamos en el número 7 y nos sentimos contentos, nos sentimos gozosos, porque eres parte también tú, querida audiencia que nos estás mirando, querido hermano en Cristo Jesús, que nos estás escuchando. Ya eres parte de esta familia RP. Y como yo decía, también ahí estamos en los comentarios. Comenta alguna petición que tú tengas, también coméntala, porque nosotros estamos leyendo para sumarnos y orar por la necesidad que tal vez estén pasando. Amén, aleluya. Sabemos que Dios va a responder. Y hoy vamos a pasar también al tema que traemos, que yo creo que es un tema que muchos se van a identificar. Creo que cada tema que hablamos aquí nos identificamos muchas personas, y principalmente Dios habla siempre a nuestras vidas. Amén, aleluya. Y yo creo que Dios va a ministrar tu vida también de aquel lado de la pantalla. Amén, aleluya. Hoy queremos hablarte de un tema especial, que esta palabra el Señor nos la dio. Esta palabra yo le decía a Dios, ¿qué tenemos que hablar ahora? Y Dios traía esa palabra a mi corazón. Dios traía esa palabra a mi corazón. Y vamos a hablar sobre el tema hoy, hermano: atravesando el desierto. El tema de hoy se llama atravesando el desierto. Amén, aleluya. Amén. Cuando decimos desierto nos imaginamos el desierto, amén. Allá donde está el solazazo, allá donde no hay nada, no hay agua, donde todo es ilusión, ¿verdad? Cuando hablamos de desierto. Y sí, el desierto natural, así es, obviamente. Ese es un desierto. Pero también queremos hablarte del desierto espiritual. Amén, aleluya. ¿Y cuál es ese desierto espiritual? El desierto espiritual es el campo de batalla. Amén. Que día con día nosotros estamos caminando, estamos atravesando. Amén, aleluya. Amén. Estamos ahora sí que en la batalla. Amén, aleluya. Entonces queremos hablarte del desierto. Amén, aleluya. Que yo creo que cada uno, hoy voy a hablar en base a mi experiencia, de donde Dios me ha permitido caminar en el desierto. Amén, aleluya. Yo creo que a usted también, hermano, Dios lo ha permitido caminar en varias ocasiones en el desierto. Amén, aleluya. Sí, es espiritualmente. Pero Dios nos da la fortaleza cada día de su amor, de su gracia, para seguir adelante. Amén, amén, aleluya. Uno de los desiertos que yo decía y le decía al Señor, le digo: Señor, ¿qué es lo que quiere que hoy hable a la audiencia? ¿Qué es lo que quieres que hoy hable? Y precisamente Dios me daba esa palabra, atravesando el desierto, porque mucha gente, muchos hermanos, tal vez aquellos que no conocen de Dios, también están pasando algún tipo de desiertos en su vida, donde no hay nada, donde no hay no hay nadie en quien acurra o ayudarles, quien le dé esa palabra tal vez de aliento. Amén, aleluya.
Y yo leía la otra vez en la Biblia donde habla, hermano, que el Señor Jesús fue tentado, dice la Biblia, en el espíritu. Y dice que el enemigo lo llevó al desierto. Lo llevó al desierto, amén, aleluya. Y en ese desierto, ¿qué fue lo que le dijo el enemigo a nuestro Señor Jesús? Le entregaba todos los reinos, pues, ¿verdad? Que si la adorares, postrado, adorar. Dice que le iba a entregar los reinos, amén, aleluya. Pero más allá de eso, el desierto representa un lugar de gracia, un lugar de salvación. Es un lugar donde Dios permite pasar a un hijo suyo, porque en el desierto hay manifestaciones de parte de Dios. Amén. En el desierto donde no hay nadie. Por eso es que Dios permite que un hijo de Dios sea procesado en el desierto. ¿Para qué? Para que ahora sí haya manifestación, para que él mire, o la persona o uno mire que verdaderamente nuestra dependencia tiene que ser del Padre. Amén. Tiene que ser de Él. Por eso es que vienen los desiertos a nuestras vidas, ¿sí? Llámese enfermedad, llámese problemas, llámese cualquier circunstancia que tal vez pudieras estar atravesando. Amén. Cualquier desierto que tú pudieras estar atravesando, en ese desierto va a haber una manifestación de parte de Dios. Amén, aleluya. ¿Cómo podemos atravesar el desierto y ser victoriosos, hermano? ¿Cómo podemos atravesar nosotros como cristianos ese desierto cuando ya estamos ahí? Bueno, espiritualmente, en nuestro largo caminar, ¿verdad?, con el Señor, a veces nosotros pensamos que estamos bien delante del Señor, ¿verdad? Pero muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero en las pruebas, sabemos, en las pruebas, en las luchas, el Señor se manifiesta. Amén. Por medio de su Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Amén, aleluya. Y extiende su mano de poder, su mano de misericordia. Amén, aleluya. Y así a las personas que no conocen al Señor en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Porque estamos en los tiempos difíciles en estos días, ¿verdad? Que no, las personas que no conocen al Señor, así también ellos, ¿verdad? Y como no conocen al Señor, no tienen esa fe que uno tiene, ¿verdad? Por la gloria, por la gracia de Dios, ¿verdad? Amén, y así mismo también los invitamos, ¿verdad? Que por medio de nuestro Señor Jesucristo se acercan al Señor, porque Él es la única solución a nuestros problemas de hoy. Amén, amén, amén. Fíjese, ¿por qué Dios nos guiará a ti y a mí el desierto? El desierto es un lugar para aprender algo sobre nosotros mismos. Amén. Para activar algo que ya ha sido depositado en nuestra vida. En el podcast pasado nosotros hablábamos de la esencia que tiene que ser activada en nuestra vida, ¿sí? Entonces, lo que Dios ya ha depositado en nosotros se activa por medio del desierto. Amén, aleluya. Amén. Yo decía hace ratito, en el desierto hay manifestación de parte de Dios. En el desierto se mueve la presencia de Dios. Amén, aleluya. Amén. En el desierto nosotros somos procesados. Tal vez tú a lo mejor en esta hora digas y pienses a lo mejor y digas que no hay salida en la circunstancia, pero déjame decirte que en Cristo Jesús sí hay salida. Amén, aleluya. En Cristo Jesús se puede atravesar ese desierto. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces solamente necesitamos confiar en Dios, confiar en lo que ya el Señor ha declarado para nosotros. Amén, aleluya. Amén, amén. Tenemos que confiar en el Señor, en que de Él viene nuestra fortaleza, viene nuestro
nuestro pronto auxilio. Amén, aleluya. El desierto es un lugar donde Dios prueba, humilla y fortalece y refina a sus hijos. Así es, hermano. El desierto es un lugar donde Dios prueba. ¿En qué sentido te probará? Pues muchas veces viene el desánimo, ¿verdad? Amén. Viene las enfermedades, ¿verdad? A veces un familiar enfermo, ¿verdad? Un ser querido. Amén. Nos duele mucho, pero por ese lado también el Señor nos levanta, ¿verdad? Es por medio que nos prueba Él. Amén, aleluya. Y fortalece y refina, dice, a sus hijos. O sea, después de la prueba, en medio de la prueba viene la fortaleza de Dios. Amén. Viene la fortaleza, dice, refina a sus hijos. O sea que nosotros, por medio de lo que tal vez estemos atravesando, muchas veces nosotros no le vemos el sentido a las cosas. Amén, aleluya. No entendemos el por qué pasan las circunstancias en nuestra vida. Yo recuerdo años atrás, cuando yo estaba pasando una situación difícil en mi vida, varios de los que estamos aquí, de los que la audiencia sabe, yo pasé situaciones de ansiedad, situaciones de depresión, todo eso, que un día yo caí y en su momento yo decía, pero ¿por qué estoy pasando todo esto? ¿Por qué ha venido esto a mi vida? Yo decía, ¿sí? No le hallamos el porqué muchas veces de las circunstancias, pero muchas veces Dios nos prepara, nos refina, nos empieza a depurar, ¿sí? Para que nosotros el día de mañana podamos decir, se puede salir de ahí, se puede salir de esa enfermedad, se puede salir de ese problema, se puede salir de esa aflicción, porque lo hemos pasado. Amén, aleluya. Amén. Por eso es que Dios lleva a sus hijos al desierto. Por eso es que permite que sus hijos sean llevados al desierto. Amén, aleluya. Porque en el desierto se va a mover el Espíritu Santo de Dios. Ahí se va a mover, ahí va a entrar, ahí va a sacudir. Ahí veremos manifestaciones de parte de Dios. Cuando el pueblo de Israel, dice la Biblia, que salió, hermano, de la esclavitud. Cuando el pueblo de Israel dice que salió y caminó por el desierto, dice la Biblia que por el día había columna de nube, por la noche columna de fuego. Dios le daba de comer, recibían el maná. O sea, veían manifestaciones de parte de Dios. Amén, aleluya. Veían físicamente, literal, hoy como usted y yo estamos aquí, veían la manifestación de parte de Dios. Y muchas veces pasa que aunque nosotros miramos la manifestación de Dios, nuestro corazón se endurece. Y por eso es que nosotros no recibimos lo que nosotros estamos buscando o estamos anhelando, porque muchas veces cuando ya el milagro, cuando la oración va a ser contestada, nosotros nos doblegamos y pasamos a veces como el pueblo de Israel. No percibimos que Dios tiene preparado para nosotros. Exactamente. No percibimos, nos olvidamos. ¿Sí? Nos olvidamos. Dice la Biblia que el pueblo de Israel caminó durante años, hermano. 40 años caminó en el desierto. Pero en esos 40 años no nomás vieron 3 cosas de parte de Dios. Mucho milagro cuando no tenían que tomar. Exactamente. Y hoy, en este tiempo, tal vez nosotros no estemos en un desierto físicamente, literalmente. Pero como yo decía hace un inicio, el desierto puede ser alguna enfermedad, puede ser algún problema, algo que tal vez tú estés atravesando y que solamente puedes salir tú de esa situación por un poder divino, por un poder
que no tiene que ser poder humano, ¿sí? Tiene que ser el poder de Dios, y que solamente Dios te puede ayudar a salir de ese desierto. Amén, aleluya. Y yo creo que en esta hora Dios nos está hablando a más de una persona y le está diciendo en esta hora que confíe en Él, no tengas miedo, no te angusties, no te desanimes, porque Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida. Solamente tienes que creer en Dios, tienes que confiar en Él, y tú verás la gloria de Dios. Amén, aleluya. Amén. Tú verás la gloria de Dios. Amén, aleluya. Pero eso es cuando nosotros le creemos a Dios. Amén, aleluya. Amén. Sí, eso es cuando nosotros le creemos verdaderamente a Dios. Amén. Entonces, tenemos que cada día acercarnos más a Dios. ¿Sí? Yo sé que muchos de los que estamos aquí me escuchan cristianos que conocen de Dios, y también me escuchan personas que tal vez no han escuchado de Cristo Jesús. Pero hoy la invitación está en que tienes que creer en Dios. ¿Está pasando alguna circunstancia difícil? Cristo es la solución. ¿Está pasando algún problema fuerte? Cristo es la solución. ¿Está pasando ansiedad, depresión, cualquier problema que tú estés pasando? Cristo es la solución. Se puede salir en Cristo Jesús. Puedes salir tú de ese desierto. Puedes salir de ese problema. Así como un día Elías, que estaba, dice la Biblia, hermano, cuando dice que se enteró que Jezabel lo iba a matar. Amén. Y aún viendo Elías, ya había experimentado los milagros de parte de Dios. Amén. Había visto tantas cosas de parte de Dios. Y estamos hablando de un siervo de Dios, de un profeta que fue usado en gran manera. Amén. Que venció al profeta de Baal. Amén. Entonces, si nosotros, yo decía, a veces pasamos situaciones en nuestra vida. Habla la Biblia que él, cuando se enteró, dice que le entró temor y se fue. ¿A dónde se fue? A un desierto, a una cueva. A una cueva donde no había nadie. Amén. Y dice la Biblia que empezó a decir: no soy mejor yo que mis padres, decía. Mejor que quítame la vida, decía Dios, porque le entró el miedo. Hoy yo no sé cómo tú estés, yo no sé cómo tú te encuentres, pero Dios le habló en ese entonces a Elías y le dijo al Señor, le mandó un ángel, le dijo: levántate, Elías, porque largo camino te resta. Amén. Largo camino te resta. Amén, aleluya. Largo camino todavía te resta. Dios todavía tiene un propósito para ti. Aún en el desierto, tal vez estés en medio del desierto y no veas salida ni para atrás, ni para adelante, ni para donde tú vayas, pero créeme que Dios tiene el control de tu vida. Amén, aleluya. Levántate así como el siervo de Dios que se levantó, dice la Biblia. Amén, aleluya. Levántate, empieza a creer en Dios, empieza a creerle al Señor. Amén, aleluya. Yo en su momento, cuando yo estaba pasando el proceso ese grande en mi vida, yo muchas veces igual me sentía solo. Y yo creo que todos nos sentimos alguna vez, hermano, solos en nuestra vida. Así es, hermano. Cuando pasamos situaciones en nuestra vida. Aún siendo hijos de Dios, ¿verdad? Cuando sentimos que el Señor nos ha abandonado, ¿verdad? Y más cuando estamos en una prueba, una enfermedad. Amén. ¿Verdad? Sentimos que ya todo se acabó para nosotros. Pero ahí es cuando el Señor, en su misericordia, extiende su mano de poder. Ya sentimos nosotros su presencia. Y ahí es donde nos levanta Él, ¿verdad?
Amén, aleluya. Sí, sí, amén. Así es cuando nosotros le creemos a Dios, hermano. Cuando nosotros le creemos verdaderamente a Dios, Dios se mueve, Dios es el que opera, Dios es el que nos da la fuerza. Amén, aleluya. La fortaleza para seguir adelante. Para seguir caminando, amén, aleluya. Usted me comentaba la otra vez de un proceso también que había pasado en su vida. Sí, hermano. Que pues ahora sí que pues era un proceso que yo me pregunté a mí mismo, Señor, ¿cómo yo siendo tu hijo estoy pasando así este proceso? En la desesperación, ¿verdad? Pero sin dormir 15 días, ¿me entiendes? Amén. Nervios, o sea, me aparecían, veía el enemigo cómo trabaja en uno, ¿verdad? Amén. Pero, por así, yo recordaba un texto, especialmente Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí donde yo tomé de ese texto, Amén. Señor, yo confío en ti. Amén. Yo sé que tú estás conmigo, aunque a veces siento que no estás tú conmigo, pero por medio de mi fe yo sé que tú me vas a responder, Señor. Amén. Y fue como poco a poco el Señor me fue guiando, caminando por ese desierto, por ese proceso que yo pasé, ¿verdad? Y en mi experiencia lo puedo decir, que el Señor nos fortalece cada día, siempre y cuando nosotros nos entregamos a Él por medio de nuestra fe, y seguir caminando, pues. Amén, amén. Sí, hermano. Hoy no te desanimes, escucha el mensaje que Dios te manda, que aunque tú estés ahí donde tú estés, Amén. Dios está contigo, amén, aleluya. Dios está contigo, amén, aleluya. Gloria a Dios. Y Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, nunca te va a desamparar, amén, aleluya. Sino que Él estará contigo, dice la Biblia, Amén. hasta los últimos días de nuestra vida. Amén. Hasta el último día, hasta el último aliento de nuestra vida, amén, aleluya. Él promete estar con nosotros y es una promesa que Dios te hace, amén, aleluya. Pero cuando tú empiezas a creer a Dios, cuando tú le empiezas a decir, Señor, aquí está este problema, aquí está esta enfermedad, aquí está esta angustia, aquí está esta dificultad, que Dios ya lo conoce, pero lo que Dios espera de nosotros es que nosotros declaremos ese problema, amén, aleluya. Que nosotros le pongamos nuestras cargas a Él, amén, aleluya. Amén. Que nosotros soltemos ese peso, esa mochila, amén, que llevamos cargada de tantas circunstancias, tantos problemas, amén, aleluya. Eso es lo que Dios quiere, que hacernos libres, amén, aleluya. Quiere libertarte, quiere restaurarte, quiere sanarte, amén, aleluya. Él quiere darte una vida. Yo no te voy a decir que la vida de un cristiano se vive, es un color de rosa, ¿verdad, hermano? Porque aquel que te diga eso te va a engañar, te está engañando. Una vida de cristiano es de lucha y de prueba, pero ojo, nosotros tenemos algo diferente que el mundo tal vez no tiene, y es el Espíritu Santo de Dios. Que cuando nosotros nos sentimos solos, cuando tú te sientes solo, que tú te sientes que no hay nadie contigo, que tal vez ya no tienes fuerza, ya no tienes ganas de continuar, ahí es donde entra el Espíritu Santo de Dios y nos da esa fuerza para seguir caminando, para seguir creyendo en Dios, para seguir fortaleciéndonos espiritualmente y físicamente en nuestra vida. Amén, aleluya. Pero para que eso suceda en nuestra vida, es necesario que tú creas, es necesario que tú empieces a decirle, Señor, aquí estoy, mira, Señor, estoy en medio de este desierto. Yo no sé cuál sea el desierto que tú estés pasando en esta hora, en esta noche, en esta tarde, pero Dios sí la sabe. Dios sí conoce tu corazón, Dios conoce tu problema, Dios conoce tu aflicción, Dios conoce todo de ti porque tú fuiste creado por Él, amén, aleluya. Tú fuiste creado por Él. Y Él conoce cada parte de nosotros, amén, aleluya. Él conoce cada parte de nosotros.
Por eso es que a donde ya la ciencia ya no alcanza a cubrir, a donde la ciencia ya no alcanza a curar, a donde ya la ciencia ya no da esperanza, ahí es donde entra Dios. Amén, aleluya. Amén. Ahí es donde entra la palabra de Dios, que dice que por sus llagas fuimos curados. Amén, aleluya. Por sus llagas fuimos curados. Él llevó nuestra enfermedad en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. Él rompió con toda maldición. Él rompió con toda cadena. Pero lo que pasa es que el enemigo muchas veces viene a nuestras vidas y viene a hablarnos y viene a decirnos: es que tú estás enfermo, es que tú no vas a poder, es que tu papá murió de esto, tu mamá murió de esto, es que fulanito de tal. Y el enemigo para eso vino. Dice la Biblia que Él es el padre de mentiras. Hoy es necesario que tú le creas a Dios. Es necesario que tú le digas: Señor, aquí está este desierto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo yo que... ¿Cómo es lo que tengo que hacer ahora? Y Dios te va a hablar. Dios te va a hablar a tu corazón. Amén, aleluya. Pero es necesario que tú le creas a Dios. Es necesario que tú agarres y no escuches más la voz del enemigo. Así yo me encontraba un día y venía el enemigo: no, es que tú ya estás enfermo de esto, no, es que tú ya te vas a morir de aquello, no, es que tú y esto. Y llegó el momento que hasta con mi propia vida quiso atentar el enemigo, cuando Dios ya había declarado una palabra tiempo atrás, cuando Dios ya declaró una palabra en ti, cuando Dios ya ha dado una palabra en ti, que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una perla valiosa en la mano del Señor. Muchas veces la persona se devalúa sola, automáticamente nos desvaluamos. Amén. Ahí un enemigo actúa en la persona, ¿no? Ahí es donde el enemigo gana ventaja. Porque muchas veces no nos amamos, no tenemos ese amor propio por nosotros. Amén. Cuando la Biblia dice que nosotros fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Amén. Nosotros cargamos algo de parte de Dios. Nosotros cargamos algo poderoso dentro de nosotros. Pero para que eso se active en medio del desierto que tú estás pasando, para que eso se active en medio del desierto donde tú estás caminando, para que eso se active en tu vida, es necesario, escucha bien, es necesario que tú empieces a doblegarte, no al problema, no a la enfermedad, no a la circunstancia, que te empieces a doblegar a Dios, que empieces a declarar que Dios es todopoderoso y que aunque estés pasando esa circunstancia en ese momento, Él saldrá a tu encuentro, Él saldrá y mandará para que te rescate, amén, aleluya, te sacará, te dará esa agua de vida, esa agua que necesita, porque muchas veces cuando estamos ahí atravesando ese desierto, cuando nosotros estamos atravesando ese problema, nos cansamos, perdemos fuerza, nos debilitamos, pero ahí es donde entra la fortaleza de Dios, ahí es donde empieza a operar la fuerza de Dios, y ya no operamos en nuestra fuerza, amén, hermano. Por otro lado dice la palabra también de Dios, dice: clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Dice Jeremías, hermano. El Señor quiere que nomás nosotros dispongamos de nuestro corazón y le clamemos en medio del problema, en medio del desierto que estamos pasando. Amén, aleluya, amén, aleluya. Y yo hacía hincapié hace ratito de que muchas veces nosotros mismos nos desvaluamos. ¿Por qué? Porque aún dentro de la iglesia, y esto se tiene que hablar, porque es necesario que el pueblo de Dios abra los ojos espirituales. Amén. Y como el enemigo entra sutilmente, hermano. Muchas veces nosotros nos devaluamos. ¿Cómo nos devaluamos? Perdemos valor propio nosotros. Perdemos el valor de lo que ya el Señor nos ha declarado a nosotros. Sí, hermano, nosotros mismos nos descuidamos a veces. Exacto. ¿Verdad? ¿Cómo nos descuidamos? Pues ya no leemos la Biblia, ya no queremos orar, ya nos da flojera,
Y todo eso el enemigo está actuando en uno y a veces uno no se da cuenta de eso. Exacto. Y ahí es donde entra el desánimo, entra la frialdad espiritualmente. Amén. Entra, si antes te gustaba orar, si antes te gustaba buscar de Dios, empieza a haber una frialdad en tu vida, empieza a apagarse esa llama, ese deseo de buscar de Dios. Amén, aleluya. Ese deseo ya no es el mismo deseo como cuando la primera vez, cuando conociste a Cristo. Cuando teníamos su primer amor, ¿verdad? Exactamente. Cuando estábamos en el primer amor, ya no es lo mismo. Amén. Porque nos intoxicamos de tanta mentira del diablo, hermano. Amén, aleluya. Por eso es necesario que nosotros empiecemos a declarar la palabra en medio del desierto. A declarar esa palabra. A hablar con autoridad. Hablar con esa seguridad, así como el Señor Jesús le habló al enemigo. Amén, aleluya. Amén. Escrito está, ¿qué le dijo? Solo a tu Dios adorarás. Solo a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Amén. Así como el Señor Jesús le habló al enemigo, así háblale hoy a tu desierto, con esa autoridad, con ese poder. Dios te ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. Amén. Amén, aleluya. Tú tienes la autoridad de Dios para hablarle a ese problema. Tú tienes la autoridad de Dios para declarar la palabra en tu vida. Amén, aleluya. Y no le hagas caso a la voz del enemigo. No le hagas caso, que él lo único que quiere es desviarte del propósito de Dios. Amén, aleluya. Es desviarte del propósito por el cual tú has sido llamado. Amén, aleluya. Por eso es necesario, pueblo de Dios, volver al amor y a las primeras obras, ¿verdad? Para que el Señor actúe en nosotros, pues, ¿verdad? Amén, aleluya. Es tiempo de volver a las sendas antiguas. Amén. Aquella senda cuando llegaba a la iglesia uno y ya estaba con la impaciencia de que ya empezara, ya abrieran la iglesia, ya empezara el culto, llegara el día del culto, porque ya queríamos estar ahí. Amén, aleluya. Ya queríamos doblar rodillas. Queríamos doblar rodillas, queríamos gozarnos, queríamos cantarle a Dios, queríamos adorar al Señor en nuestra espíritu. alma se avivara, exactamente. ¿verdad? Sentir la presencia del Señor en nuestras vidas. Amén, aleluya. Si tú hoy te estás identificando, y yo sé que más de 2 personas aquí se están identificando con esta palabra, tú cargas algo de parte de Dios. Tú cargas algo de parte de Dios. Por eso es que el enemigo tantas veces ha querido destruirte. Por eso es que el enemigo tantas veces ha querido acabar con tu vida. Y tal vez te preguntas, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Porque tú cargas algo de parte de Dios. Amén, aleluya. Porque si tú agarras hoy y le empiezas a declarar la palabra, tú eres una arma peligrosa en las manos de Dios. Tú eres una arma peligrosa en las manos de Dios. Que cuando tú hables, el reino de los cielos te va a respaldar. Amén, aleluya. Y grandes cosas, manifestaciones se empezarán a mover. Amén, aleluya. Pero es necesario que le creas a Dios. Ahí también cabe esa palabra que dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Amén, aleluya. Pero eso es cuando nosotros le creemos a Dios. Amén. Cuando empezamos a perder, a devaluar el problema. Gloria a Dios. Cuando nosotros empezamos a ya no prestarle atención. Amén, aleluya. Cuando nosotros dejamos el problema y decimos: Señor, aquí está esto. Esto te pertenece. Ahora me ocupo de tus negocios, porque tú dices en tu palabra que tú te vas a ocupar de mi vida. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de creer en Dios. Amén. Gloria a Dios. El desierto se convertirá poco a poco en un lugar de gracia y de salvación. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Un lugar de gracia
y de salvación. Amén, aleluya. ¿Por qué de salvación? Porque ahí es donde Dios sale a nuestro encuentro. Amén, aleluya. Porque ahí es donde no hay nadie. Ahí es donde vemos como Dios, así como al pueblo de Dios, como al pueblo de Israel, que lo guiaba al destino. Que tal vez por la incredulidad, que tal vez por lo que hayan pasado, pero Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre estuvo con ellos. Y hoy así Dios está con nosotros. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Así Dios está contigo. Y Él te quiere sacar de ese desierto. Amén, aleluya. En el cual tú estás. Amén, aleluya. Pero es necesario que tú creas. Amén. Es necesario que tú creas. Amén, amén. Amén, aleluya. Amén. Cada proceso que pasamos en nuestra vida, cada proceso que nosotros pasamos en nuestra vida es para edificación. Cada proceso que nosotros pasamos, por muy fuerte o doloroso que sea, trae un porqué. Amén, aleluya. Trae algo que el día de mañana entenderás. Amén, aleluya. Hermano. Sí, hermano, quisiera yo leer un versículo de la Biblia que está en Isaías 32:15, Sí. ¿verdad? Que dice su palabra: hasta que sobre nosotros se ha derramado espíritu de lo alto, y el desierto se torne en campo labrado, y el campo labrado sea estimado por bosque. Amén, ¿verdad? Es cuando es el desierto que cruzamos, ¿verdad? Y nosotros clamamos al Señor, ¿verdad? Y ahí ese desierto se convierte en bosque espiritualmente, ¿verdad? En un jardín, ¿verdad? Que son las oraciones que nosotros clamamos al Señor, ¿verdad? Y ahí el Señor es donde se complace en nosotros y Él derrama de sus santas y ricas bendiciones sobre nosotros. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Allí es donde vemos la manifestación de Dios, hermano. Amén. Ahí es donde vemos el respaldo de parte de Dios Gloria a Dios. en nuestra vida. Amén. Ahí es donde Dios nos permite operar a un nivel más. Amén. Pero es cuando nosotros pues creemos en Dios. Amén. Cuando nosotros verdaderamente le rendimos a Dios. Nos despojamos de nuestro yo personal. Exactamente. Nos despojamos de nuestra humanidad, del que yo puedo, del que yo puedo hacer y puedo deshacer. Llega un momento que la fuerza humana se acaba. Y como yo decía, solamente podemos salir adelante con una fuerza superior que es Cristo Jesús. Amén, aleluya. Que Él ya, hermano, venció por nosotros. Amén. Él ya venció por ti, ya venció por mí. Amén. La victoria nos la ha entregado a nuestras manos. Amén, aleluya. Pero es necesario que le creas en esta hora. Tal vez si en esta mañana, en esta tarde, en esta noche que nos estás mirando, esta pequeña palabra, este pequeño refrigerio ha llegado a tu corazón. Y que tal vez tú digas: yo soy uno de los que está pasando el desierto. Amén. Amén. Sí. Hoy reconozcas no el problema ni la aflicción, sino reconozca al verdadero que te puede ayudar, que se llama Cristo Jesús. Por otro lado dice: no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Aleluya. Con su Santo Espíritu es el que vamos a vencer. Amén. El Santo Espíritu es el que nos va a dar la fuerza, Gloria nos a va a Dios. revelar. Amén, aleluya. Nos va a revelar el misterio, qué es lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Y si hoy tú estás pasando alguna circunstancia difícil, no tengas miedo.
Si tú hoy estás atravesando algún problema fuerte en tu vida, déjame decirte que Cristo está contigo. Gloria a Dios. Cristo es la solución. Cristo es la clave para el ser humano. Amén, aleluya. Cristo es la clave para seguir caminando. Amén, aleluya. En esta hora, ahí donde tú estás, donde tú tal vez estés en tu trabajo, en tu casa, estés en tu escuela tal vez, permítenos orar por ti. Permítenos declarar una palabra para tu vida. Amén. Amén. Hermano, ¿algo que quiera agregar? Pues, como dice su palabra, ¿verdad? Hoy invitamos a amigo, amiga que me escucha, hermano, hermana, que está pasando alguna situación. Lo invitamos, ¿verdad? Amados en el Señor, que el Señor es nuestra única solución. Solamente el Señor espera que clamemos a Él, que Él espera de nosotros, ¿verdad? Porque Él necesita que su pueblo le adore en espíritu y en verdad, ¿verdad? Por eso en esta hora le invitamos que solamente en el Señor está la solución. Aleluya. Ahí donde tú estás en esta hora, vamos a reconocer que solamente Dios nos puede ayudar para salir adelante. Yo no sé qué diagnóstico te hayan dado. Yo no sé qué palabra te hayan soltado. Amén, aleluya. Yo no sé cuál sea el problema, que tal vez tú lo veas grande. Yo no sé cuál sea el desierto que tú estés atravesando o la soledad donde tú estás. Amén, aleluya. Pero hay alguien que sí la conoce y hoy quiere libertarte. Hoy quiere sacarte de ahí donde tú estás. Quiere sacarte de esa soledad. Quiere sacarte de ese desierto que tal vez no hay nada. Déjame decirte que Dios está ahí. Amén, aleluya. Ahí cierra tus ojos en esta hora. Tómate un minuto. Vamos a orar por ti. Vamos a declarar una palabra en tu vida. Y que yo sé que hoy el Señor va a hablar a tu corazón. Amén. Va a hablar a tu vida. Y que esa palabra hoy va a quedar no solamente en tu mente, sino que va a bajar a tu corazón. Amén, aleluya. Cierra tus ojos ahí. Padre, Señor, en esta hora, Señor, yo te pido, Dios maravilloso, que tú seas, Dios poderoso, Señor, Padre, operando, Dios poderoso, en aquella vida, Señor, en aquella persona, Dios, que se ha quedado, Señor, hasta el final, Dios, de este programa, Señor. Que tú seas, Dios, Padre mío, tomando, Dios, toda carga. Que tú seas tomando, Dios poderoso, toda aflicción. Que tú seas tomando, Dios poderoso, Señor, Padre, toda circunstancia, maravilloso, Dios. Que usted sea, Dios, ahí operando, metiendo su mano, Dios poderoso, Señor Jesús. Que usted sea, Dios Padre mío, ahí, Señor, ayudando, Dios poderoso, a aquella persona, Dios, que tal vez no conoce de ti, Señor, y que nos está mirando, tal vez, Padre eterno, por primera vez, Señor. Que hoy, Señor, tú seas dando fuerza, Señor, que tú seas supliendo, Dios Padre, esa provisión maravilloso, Dios eterno, Señor, por la cual, Señor, está, Padre mío, atravesando, Dios. Tú eres, Señor, la fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio, maravilloso Dios, Padre. Aquella persona, Dios, que tal vez está pasando alguna enfermedad, Señor. Aquella persona, Dios, que tal vez le han dado un diagnóstico, Señor, negativo, Dios, y que han declarado una palabra, Señor, negativa, Señor, donde tal vez, Señor, le han dicho, Dios, que ya no hay cura, ya no hay, Señor, medicina que pueda curar su vida, Dios poderoso. Padre, hoy, Señor, declaramos, Señor eterno, sanidad, Dios poderoso. Hoy declaramos sanidad, Señor, declaramos eterno restauración, Dios, en su cuerpo, Dios, en su alma, Señor, Padre. Aquella persona, Dios, que tal vez esté pasando alguna situación de ansiedades, Padre, ansiedades y depresiones, Padre, que Padre mío, se alojan, Señor, en el
alma, Dios, toda herida, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús la declaramos, Señor. Sana, Dios poderoso, Señor, que esa ansiedad, esa depresión se va en el nombre de Jesús, maravilloso Dios. Declaramos, Señor, tu mano de poder, Dios poderoso, operando ahí, Señor. Declaramos, Señor, tu mano de poder ahí moviéndose, Señor, en aquella persona, Dios Padre mío, que tal vez, Señor, se siente sola, Dios maravilloso. Aquella persona, Dios Padre, que tal vez se siente que ya, Padre mío, no puede más, Señor eterno. Hoy, Señor, enviamos esta palabra, Señor. Hay poder en tu nombre, Señor. Dale fuerza, Señor, al entender, Señor maravilloso Jesús, que Padre eterno, tú tienes una oportunidad para él, tú tienes una oportunidad para ella, maravilloso Dios. Tú tienes, Señor maravilloso, un propósito para esa persona que me está viendo, maravilloso Dios. En esta hora, Señor, declaramos la palabra, Señor, hecha, Señor, en cada uno, Señor, de tus hijos, Padre. Aquella persona, Dios Padre, que tal vez, Dios poderoso, Señor Jesús, no encuentra la salida, Dios Padre. Tú eres la salida, Dios maravilloso. Que tú seas ahí, Señor, operando, Dios poderoso. Que tú seas, Dios maravilloso, Señor, moviéndote, Dios, en gran manera, Señor. Y que pronto, Señor, miraremos, Señor, y veremos testimonios, Señor, de lo que tú has hecho, Dios poderoso. Próximamente, Señor, yo declaro, Señor, prontamente, yo declaro, Señor Padre mío, que habrá testimonios, Señor, de lo que tú has hecho, maravilloso Dios, Espíritu Santo de Dios, porque para ti, Dios poderoso, no hay nada imposible, Dios. Para donde no llega la ciencia, Dios, tú llegas ahí, Señor. Donde la ciencia dice no, tú dices sí, maravilloso Dios. Donde la Padre mío, Señor Jesús, el humano dice no, tú dices sí, maravilloso Dios. Donde, Señor Padre eterno, donde ya no hay nada, Dios Padre mío, donde está lo vil y menospreciado, Dios, ahí tú te mueves, Señor, para avergonzar los sabios, Dios maravilloso. Espíritu Santo de Dios, que tú seas operando, Dios, ahí, Señor, en ese corazón. Que tú seas operando, Dios, en ese corazón, maravilloso Dios. Aquel corazón, Dios, que está pasando, Señor, angustia. Aquel corazón que está pasando tristeza. Aquel corazón, Dios, Padre mío, que está, Padre mío, sufriendo, Dios maravilloso. Espíritu Santo, un duelo, Señor, que tú sea, Dios, ahí dándole consuelo. Que tú seas dándole, Padre mío, consuelo de lo alto, maravilloso Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, maravilloso Dios. Declaramos la palabra hecha, Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Señor. Y declaramos, Señor, que prontamente, Señor, habrá testimonio, Dios, de lo que tú has hecho, Dios maravilloso. Declaramos, Señor, que prontamente habrá testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en cada vida, maravilloso Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Padre. Y declaramos cobertura de lo alto, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, si tú eres uno de los que se ha quedado hasta el final, comenta ahí en esta hora. Comenta qué es lo que has sentido tú de parte de Dios. Comenta ahí qué es lo que has experimentado en esta hora. Y sigamos creciendo en el Señor. Que a pesar de donde tú estés, Él saldrá al encuentro tuyo. Caminemos en fe, amén, aleluya. Y tú saldrás de ese desierto, amén, aleluya. Amén. Hermano, ¿algo más que quiera agregar? Pues que el Señor bendiga, el Señor guarde a cada persona, a cada hermano que nos escuchó, y sea su mano de poder, su mano de misericordia, el que sea con cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén, aleluya. Pues gracias le damos primeramente al Espíritu Santo de Dios, y gracias a la audiencia que nos ha estado mirando, nos ha estado sintonizando. Verdaderamente hemos visto cómo Dios toca los corazones. Hemos visto cómo cuando nosotros empezamos a subir algo a la plataforma, hemos visto que personas escriben
Y eso nos da gozo, nos da alegría, nos alienta para seguir trayendo la palabra. Amén, aleluya, porque vemos que el propósito de Dios se cumple en cada vida de nosotros. Amén, aleluya. Entonces, si te quedaste hasta el final, comenta ahí, comparte este programa, que yo sé que va a ser de bendición para más personas. Si este programa ha sido de bendición para ti, también que sea de bendición para otra persona. Amén, aleluya. Amén. Y Dios te guarde, Dios te prospere, Dios te dé fuerza y créele al Señor. Y aquí estamos cada semana trayendo una palabra nueva, trayendo una palabra que yo sé que es de edificación para cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Dios te guarde. Nos vemos aquí la próxima semana. Cada viernes estamos subiendo contenido y te esperamos aquí. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios te bendiga.